Lo que voy a presentarles es lo que he estado trabajando en Chihuahua como investigación, ya que básicamente me dedico a la academia, pero también tengo un despacho de arquitectura donde hemos tenido oportunidad de hacer proyectos. Pero por la invitación que amablemente nos hicieron, con el tema de ahorro de agua, se me hizo pertinente presentar exclusivamente lo que estábamos trabajando al respecto. Está dividido en dos partes. La primera es con la tesis que yo obtuve el premio de Infonavit Redalic en el 2010, que es un premio sobre investigación aplicada. Y ese premio que ocurrió en esa ocasión premiaba a lo que hubiera investigación aplicado a vivienda de interés social. Entonces, primera parte es sobre eso. Después de ese tiempo, al entrar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, decidí seguir trabajando sobre ahorro de agua en equipos de enfriamiento evaporativo. Y entonces ya no me fui a ejemplos de arquitectura, ya me fui a técnicas de enfriamiento. ¿Y por qué me interesa lo del agua? Bueno, Chihuahua, como ustedes saben, está al norte del país, tiene un clima cálido, seco, extremoso, tenemos una secuencia de sequías que las personas mayores nos decían que era recurrente, que cada 6 años ocurría 6 años de lluvia, 6 de sequía, 6 de lluvia, etcétera, pero que eso se ha ido rompiendo. Por ejemplo, tuvimos una sequía intensa de 1993 al 2003 y luego tuvimos lluvia 2004 y 2005 y volvimos a tener una terrible sequía hasta el 2012. Ahora en el 2013, pues inclusive a Juárez ya le llamamos la Venecia del Norte, porque llovió mucho y se inundó. Pero estamos esperando que el próximo año vuelva a ser sequía, porque la precipitación pluvial que cayó toda junta de una sola vez, donde las estadísticas de lluvia, podríamos decir, estamos dentro de lo normal, pero en términos de duración de lluvia ya se rompió. Cae toda el agua junta, y al caer toda el agua junta, toda junta se nos va. Entonces, ¿por qué trabajar además el ahorro de agua? Bueno, por este tipo de cosas. Nosotros tenemos una precipitación pluvial baja, pero además muy concentrada, con unas temperaturas máximas de 32, quizá la promedia, pero con extremas de 41, con promedias máximas en verano de 35, es decir, es un clima que necesariamente requerimos algún tipo de climatización. Y este es nuestro panorama. Eso es lo que nosotros vemos año con año en Chihuahua. Todos los años mueren reses, todos los años los cultivos se acaban, todos los años los suelos se erosionan cada vez más. Y es un proceso que va provocando mayor agotamiento de los recursos, porque si el suelo no es la misma, ya hubo agotamiento. Entonces es común, fíjense lo que nos dice ahí, la sequía más aguda que ha sufrido el territorio nacional inició en el 2011. Y eso que nosotros habíamos empezado con una sequía del 93 al 2003. Y luego, como les decía, del 2005 al 2012. Sequía en Chihuahua traducida en un desastre social, nos dice Greenpeace. Pero a eso nos hemos tenido que acostumbrar, tanto que ya las noticias son comunes de que en Chihuahua hay problemas de agua. Por todos lados hay problemas de agua. La latente agonía no nada más es del estado de Chihuahua, es toda la parte norte del país. Todo lo que antiguamente era Mesoamérica sigue con un problema de sequía. Pero en Chihuahua, ¿qué sucede? Bueno, sucede que cuando llueve, como les decía ahorita, como hemos cambiado nuestras ciudades, las hemos hecho impermeables, pues entonces de todo el agua que llega, prácticamente nada se queda en el sitio. Yo les digo que cae y termina en el Golfo de México, porque cae, se va al río Chubíscar, del Chubíscar se va al río Bravo y del Bravo va a parar hasta el Golfo de México. Y no tenemos manera, o no hemos encontrado la manera de detenerlo. Pero resulta que el 100% del agua que consumimos en el estado para consumo humano es de pozo profundo. Y los pozos profundos, al no tener retroalimentación, pues resulta que estamos haciendo un desgaste constante, tanto que de los 15 acuíferos que tenemos en el estado, 11 están con sobreexplotación, incluyendo el de la ciudad. Y cuando un pozo está sobreexplotado, el agua se llena de arsénico y entonces ya no es potable. Entonces es un proceso que nos está llevando a algo que definitivamente va a ser un problema muy serio. ¿Pero qué sucede año con año? Bueno, pues año con año hay programas del estado y del municipio, llega el verano, entonces empiezan todas las etapas de concientización, empiezan a salir anuncios en el periódico, ahorremos agua, ponle un envase de plástico al inodoro para que gaste menos, báñate con un amigo, cosas que nos permitan ahorrar agua. Hay que ahorrar agua. Bueno, a veces si uno escoge mal el amigo, tarda más en bañarse.
Pero entonces hay que buscar maneras y estrategias, ¿no? Pero una de las maneras es que nos restringen el agua. Nosotros nos dan 4 horas al día de agua. Por ejemplo, en mi casa, su casa, nos dan agua de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana y se acabó. Y a las 5 de la tarde a las 7 de la tarde y se acabó. ¿Qué hacemos ese tiempo? Pues hay que almacenarla. Nosotros tenemos estos amigos que ustedes han de conocer, que son almacenamientos de agua, tinacos les llamamos nosotros, pero curiosamente ahí empieza a aparecer el amigo del tinaco, que es un equipo cuadrado, que es un enfriamiento evaporativo, es un aire lavado, que también le llamamos nosotros, que consiste en una cajita metálica con paja que se moja e inyecta aire húmedo al espacio. Como el clima es muy seco, pues humidificar el aire es una estrategia de enfriamiento muy eficaz. Incluso en los textos de arquitectura bioclimática se recomienda como una estrategia sustentable o sostenible, pero para mi región no, porque el consumo de agua de estos aparatos es gigantesca. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los consumos? Bueno, IMCO, una empresa mexicana, nos dice que cada equipo puede consumir de 6 a 452 litros de agua por hora de uso. Los equipos que tradicionalmente usamos en Chihuahua consumen prácticamente 40 litros de agua por hora. Y en los últimos estudios que hemos hecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez encontramos que en promedio en Chihuahua cada vivienda, del 100% de las viviendas, cada vivienda cuenta con un equipo de ese tipo en cada casa. Es decir, todo el mundo usamos ese sistema de enfriamiento, cuando menos 20 horas al día en la época de verano. Estamos hablando de unas cantidades enormes. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento investigué a ver qué decía al respecto y no lo identifica, sabe que cuando es verano hay mayor consumo, lo achaca a los riegos de jardines, a que uno se baña más y más con amigos, pero no al uso de enfriamiento evaporativo. Sin embargo, si tienen un cálculo, ellos calculan que 4.065.350 metros cúbicos de agua son exclusivamente de consumo por enfriar edificios. Pero tradicionalmente la arquitectura no lo necesitaba. Tradicionalmente la arquitectura de Chihuahua era una arquitectura masiva, una arquitectura con patios, con vanos pequeños, gran cantidad de masa térmica, con una relación con el entorno natural muy claro, en donde la necesidad del enfriamiento en realidad era mínimo. Pero esta situación fue cambiando y fue apareciendo el movimiento moderno, empezaron a llegar nuevas edificaciones con estas orientaciones inadecuadas o este tipo de viviendas, que son viviendas de 23 metros cuadrados, que son los que se le dan a las personas y que en un solo sexenio se construyeron 130,000 en el estado. Ahorita se calcula que hay 350,000 de esas viviendas en el estado, construidas de bloque de concreto, losa de concreto y sin importarnos la orientación, etcétera. Cuando yo vi esa situación, pues pensé, bueno, ¿por qué me preocupa el agua? Ya vieron por qué. Y yo leía y estudiaba en arquitectura bioclimática la importancia de ahorro energético. Excelente, me parece bien. Confort térmico, lo más importante para el diseño bioclimático. De acuerdo. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También de acuerdo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo buscaba y buscaba dónde había un texto que dijera, hagamos bien la arquitectura para ahorrar agua. Leía sobre ahorro de agua, bueno, pongamos llaves ahorradoras, lo que ya les platiqué, etcétera. Pero así de esa relación directa, hagamos buena arquitectura para ahorrar agua, no la encontraba. Entonces mi idea fue, bueno, si yo tengo unas condiciones en donde debo de hacer ciertas cosas para hacer una arquitectura adecuada al sitio, si yo hago esa arquitectura adecuada al sitio, por lógica, debo de reducir el uso de esos aparatos y por lo tanto el uso de agua. Pero no tenía claro ni en qué cantidad, ni cuáles eran las mejores técnicas. Entonces, de eso se trata la tesis. En la tesis elegí reducir los aportes caloríficos, protegerme del soleamiento, utilizar masa térmica, enfriar por la noche y en la segunda etapa que les platico, el enfriamiento evaporativo. El primer trabajo que le llamo estrategias de bioclimatización fue a través de hacer estrategias arquitectónicas. Se hizo con la idea de hacer diferentes técnicas arquitectónicas para ver cuál de esas técnicas o cuál de esa estrategia ahorraba más agua, porque dejaba de usar el aparato.
Entonces diseñamos todo un sistema. Aquí es importante lo siguiente, todo quedó en uno, que todo iba encaminado a contribuir con una cultura del ahorro de agua. ¿Y por qué digo eso? Resulta que en Chihuahua tenemos el mayor consumo per cápita del país de agua, siendo que es el estado donde menos agua hay. Eso es una paradoja. Y mucho de ello lo tiene que ver esto: el ahorro, el consumo de agua en equipos de enfriamiento evaporativo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues un aparatito normal de enfriamiento evaporativo, el cual pasa aire seco, lo humedecemos y pasa aire húmedo buscando la temperatura de bulbo húmedo. Ese es el método tradicional. Bueno, yo lo que hice fue ponerle un medidor de agua para ver qué cantidad de agua pasaba por ahí. Al interior medimos humedad relativa, temperatura y pusimos sensores de control de encendido y apagado del equipo, de tal manera que a una temperatura de diseño que pusimos, el equipo encendiera cuando rebasara esa temperatura y cuando la alcanzara se apagara. Entonces, aquella estrategia que tuviera mejor eficiencia, pues iba a ser aquella en donde menos se prendiera y por lo tanto gastaría menos agua. Es una cosa sencilla y lógica. Entonces, ¿cuáles fueron los equipos que usamos? Un enfriamiento evaporativo, este es de 3.500 pies cúbicos por minuto, ese consume más o menos 15 litros por hora, que si consideramos 15 litros por hora por 20 horas diarias, pues estamos hablando de 300 litros. Si un tinaco de esos que vieron le cabe 700 litros al día, entonces si yo consumo 300, quiere decir que a veces me gastaba todo el agua para mis usos personales, ni siquiera para el enfriamiento. Pusimos los sensores para control de temperatura, los medidores de agua y jobos para hacer los estudios. Las casitas fueron esas que vieron ustedes. El Instituto de la Vivienda de Chihuahua, dentro de esas 130,000, me prestó 10. Y me dijo, te prestamos 10. Yo seleccioné 5 que estuvieran en intermedio de cuadras para que estuvieran en las mismas condiciones de todas. Mejor módulo de investigación no me pudieron haber dado, ¿no? Es decir, uno hace modulitos y los diseña, ya estaba diseñado y listo. Afortunadamente alcancé a uno de ellos que no estuviera totalmente construido, al cual le agregué en el bloque de concreto hueco, le agregué tierra para aumentar su masa térmica y ver su efecto. La losa de concreto tiene aislamiento, es una losa nervada con aislamiento, por lo cual ahorita ustedes verán que una de las estrategias fue aislamiento adicional, precisamente porque ya el sistema contiene aislamiento. Las casitas son estas, como ustedes las pueden ver, son unas casitas pequeñitas, son unos pies de casa, le llamamos nosotros, son para familias que ganan hasta un salario mínimo, es decir, gente de muy bajos recursos, y hay casitas que viven 2 personas, pero hay casitas que viven 12. Bueno, 12. Con mucho cariño, pero las 12. ¿Cuáles estrategias hicimos? Más enfriamiento, imagínense. ¿Qué estrategias hicimos? Bueno, primero ponerle al equipo de enfriamiento evaporativo, ponerle una cubierta, una cachucha, una gorra, como decimos nosotros aquí en México, y aislarlo, porque son metálicas, y mi lógica era, oye, ¿cómo es posible que sean metálicas? Le pega el sol, se sobrecalienta, hay mayor evaporación y baja, el consumo de agua aumenta. 2, el almacenamiento de agua, si ustedes lo vieron, era negro. Bueno, ¿por qué era negro? Pues el negro absorbe, pues se calienta más el agua y para enfriarlo, pues voy a gastar más agua. Entonces también lo aislamos. 3, protecciones solares eficientes de acuerdo a la orientación de las casitas que me prestaron. Cabe decirles que en 2006 me prestaron 5 con una orientación y en 2007 otras 5 con otra orientación. Entonces diseñé las protecciones solares más adecuadas. Aislamiento adicional en cubierta y masa térmica al interior de los muros. Esas fueron las estrategias. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados me dieron que todas las estrategias ahorran agua, todas. La que mayor porcentaje tuvo fue el aislamiento adicional en cubierta, siempre y cuando yo tuviera enfriamiento convectivo nocturno integrado. Si yo no hago enfriamiento convectivo nocturno, entonces baja el porcentaje y la protección solar en ventanas es la más alta. Fíjense, lo de aislar el equipo de enfriamiento evaporativo es muy alto. Yo busqué normatividad internacional para ver si había cuestiones sobre eficiencia de uso de agua en esos equipos y resulta que no hay. Inclusive tengo una anécdota para mí muy simpática en ese entonces, bueno, hasta la fecha, de cuando participé en el concurso de tesis de Infonavit Redalic, del Iberoamericano. Resulta que uno de los jurados, un chileno, un profesor Santini, me dice, oye, a mí me llegó la tesis a mis manos para ver si entrabas o no a la competencia. Cuando lo recibo y tu primer texto dice que no encontraste ningún trabajo al respecto, con estas características, y que además no encontraste normativa en los equipos, dije yo, qué tipo tan pedante, esto no sirve para nada y lo aventé.
Ahorita todo está investigado y ya eso no sirve. Ya cuando revisé todos, me llamó la atención y volví a revisar tu texto. Y le llamé a los otros jueces, oye, ¿ya revisaron este? No, yo no lo tomé en cuenta porque este tipo, como que no existe nada, no. Háganme un favor, vamos a darnos 5 días en buscar si hay algo de normativa de equipos de enfriamiento evaporativo sobre ahorro de agua, no sobre eficiencia energética, porque estos usan una bombita y usan un motor, y eso sí está muy bien normado, hay ISOs y normas internacionales, pero en ahorro de agua, nada. Y buscan, y buscan, y buscan, y encuentran nada, y por eso me dan el premio. Cuando me lo platican, pues yo estaba muy contento, por supuesto, pero decía, es que finalmente no todo está estudiado, y menos en la arquitectura. Ahorita estamos hablando de algo muy específico, pero en la arquitectura hay mucho que no se ha estudiado. Entonces ustedes pueden ver todo esto relacionado contra un testigo, que no quise poner el testigo, pues el testigo sería cero ahorro, pues vemos que todas las estrategias tienen un ahorro muy significativo. Yo dejé de fuera todos los demás datos, todos los datos que me dieron de temperaturas, de humedad relativa, tipos de relaciones que encontramos. Por ejemplo, propusimos una nueva unidad de medición que le llamamos litros grado centígrado o litros kilowatt, que no existen pues oficialmente, pero que nosotros estamos proponiendo esa nueva unidad como una unidad también de medición de la sostenibilidad de los edificios. El segundo trabajo fue en técnicas de enfriamiento evaporativo indirecto. ¿Cuál era la idea ahí? Bueno, yo puedo reducir el consumo de agua, pero no estoy evitando el uso de los equipos porque el tipo de edificaciones que tenemos sigue teniendo problemas térmicos. Y van a seguir teniéndolos. La estructura económica y de venta de vivienda en México sigue siendo ineficiente y van a seguir haciendo las casas en serie, con materiales económicos, con tipo de orientaciones inadecuadas, etc. Entonces, ¿qué técnicas de enfriamiento puedo buscar? Entonces, apoyándome con el doctor Eduardo González de Venezuela, me sugiere él, ¿por qué no pruebas enfriamiento evaporativo indirecto? Están diseñadas para climas cálidos húmedos, Luis, pero vamos viendo la eficiencia que hay en climas áridos. Dije, ¿cómo no? Pero yo ya sé que esas eficiencias en climas cálidos en cuestiones de enfriamiento van a ser muy altas y efectivamente me dieron potencial de enfriamiento medio de 640, 740 watts por metro cuadrado hora día. Es altísimo. A él le dieron resultados de 320, 330 en Maracaibo. Eso ya lo sabíamos de antemano, pero mi pregunta era, ¿y cuánto ahorro de energía? Y más que eso, perdón, era ¿cuánto ahorro de agua? ¿Cuánto ahorro de agua a utilizar estas estrategias? Entonces hicimos estas cajitas blancas con las medidas que él había utilizado en Maracaibo, además Sabrina González lo había usado y además lo había usado la doctora Haynes con esas mismas dimensiones. Yo me fui con exactamente las mismas características para poder después comparar resultados con ellos y que son unos elementos, unas cajitas de 0.80 por 0.80 por 47 y el testigo totalmente aislado, aquí están los sensores que utilizamos, con despegados del piso para que no haya ahí el puente térmico del piso, y esta es la testigo. E hicimos varias estrategias, por ejemplo, esta primera estrategia es un enfriamiento evaporativo indirecto con protección solar, que consiste en quitar este aislamiento que habíamos puesto en el testigo, pusimos una cubierta estanque metálica con 2 centímetros de agua ventilada, una cubierta con protección solar y aislamiento, para ver qué potencial de enfriamiento tenía y luego comparar qué cantidad de agua necesitaba yo en un enfriamiento evaporativo directo para alcanzar esa misma temperatura en las mismas condiciones. Y en ese sentido, poder verificar qué cantidad de ahorro de agua tenía, si es que lo tenía. El segundo fue el enfriamiento evaporativo indirecto, como el anterior, pero luego le pusimos una placa extra metálica sellada para poner luego agua, para que esta funcionara como masa térmica y luego esta funcionara como enfriamiento evaporativo indirecto, y que en algunos días incluso le quitamos la cubierta para que todavía hubiera enfriamiento radiativo nocturno. Esta otra es la misma enfriamiento evaporativo indirecto con la placa metálica, con los 2 centímetros de agua, pero con una cubierta aislada totalmente para enfriamiento radiativo nocturno y durante el día tuviera aislamiento. Esta otra con la masa térmica que diseñamos con el enfriamiento evaporativo indirecto en la cubierta estanque y el aislamiento. Todas esas técnicas nos estaban asegurando que hubiera enfriamiento, pero qué cantidad de agua tuviéramos nosotros, si necesitábamos enfriar un espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, calcular, de acuerdo a lo que habíamos hecho en la tesis de doctorado,
habíamos hecho una relación entre los litros que habíamos registrado en campo contra los litros que se podían calcular a través de esta ecuación que propone IMCO, y encontramos que existía una correlación bastante alta. Una correlación de 0.80, una R cuadrada de 0.80, bastante alta. Pero para este experimento teníamos que hacer un ajuste para las dimensiones de nuestro espacio. En base a esa ecuación que ya estaba comprobada y aceptada, decidimos evaluar qué cantidad de agua podía ahorrar con cada uno de los sistemas de enfriamiento que estamos proponiendo. Y estos son los resultados. Verdaderamente, digo yo, espeluznante. Porque estamos hablando de ahorros de 88% de agua, alcanzando los mismos niveles de enfriamiento que alcanzaría con un equipo de enfriamiento evaporativo tradicional o convencional. Nada más que sin usar energía y usando un 88% menos de agua. Hoy en día ya tenemos el acuerdo con el Instituto de la Vivienda para hacer 3 casas, 3 prototipos para poner estos sistemas y ver cómo son a escala 1 a 1, que sería el siguiente paso. Y le propusimos a CONACYT, que todavía no nos aceptan el trabajo final, pasamos la primera etapa con la convocatoria de CONACYT CONAVI de este año, donde le propusimos diseñar esto para viviendas de interés social para que pudiera ser hecho por la gente, que fuera autoconstrucción. Porque con estos resultados estamos hablando de que el ahorro de agua en Chihuahua sería significativo. Y si a esto le sumamos lo que es la arquitectura, que era nuestro primer trabajo, entonces estamos hablando de algo, para mi región, muy importante. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primero que nada, diseñar bien la arquitectura, pensar en la arquitectura integralmente, más allá del ahorro energético, del confort humano, del ahorro de agua, no. Pensar la arquitectura en toda su extensión de la palabra, creo que es lo que nos permite tener hoy en día lo que le llamamos arquitectura bioclimática, que lógicamente no debería tener ese apellido, ya lo han platicado muchas personas. El enfriamiento convectivo en Chihuahua nocturno es muy eficiente. El gradiente térmico que tenemos tiene una gran amplitud. Puede amanecer a 14, 15 grados centígrados por la mañana y subir a 35. Tenemos una amplitud muy grande que aprovechar ese frío nocturno y poderlo guardar en la noche es muy eficiente. El aislamiento en cubiertas, muy eficiente, como nos lo ha dicho el Código de Vivienda, como nos lo ha dicho la norma 460, etcétera, pero siempre y cuando haya enfriamiento convectivo nocturno. El ahorro de aislamiento en los equipos nos indica que debemos de encontrar la normativa, diseñarla y publicarla para México o internacionalmente sobre ahorro de agua. Porque el problema, por ejemplo, en México es del 66% del país, es donde se requiere este tipo de enfriamiento. Pero a nivel internacional es todo el sur de Estados Unidos, parte de Asia, parte de África. Es decir, este tipo de sistemas se utilizan en muchas partes del mundo. Todas las técnicas de enfriamiento evaporativo indirecto, todas nos dieron ahorro de agua. Unas más, otras menos, pero absolutamente todas nos dieron ahorro de agua. La cubierta estanque y el enfriamiento radiativo nocturno nos demostró también una gran eficiencia. La eficiencia en climas cálidos secos permiten, según lo que estamos tratando de demostrar y que sería lo que buscamos en la escala 1 a 1, permiten en un momento dado o permitirán en un momento dado prescindir el 100% del equipo de enfriamiento evaporativo convencional. Eso es lo que nosotros creemos firmemente. Esta reafirmación, por supuesto que reafirma que evaporar agua en clima cálido seco y en climas áridos es excelente, pero hay que saber cómo. No es una estrategia que digamos, una estrategia sustentable es enfriamiento evaporativo, no, depende del sitio. Y si en un sitio como mi ciudad donde no hay agua, creo que tenemos que hacer un cambio de pensamiento. Y por último, considerar el consumo de agua producto de enfriamiento evaporativo directo en clima cálido seco debe ser considerado como un indicador para medir niveles de sostenibilidad en los edificios. No nada más cuestiones energéticas, de emisiones de CO2, de manejo de residuos, tiene que ser este tipo de cosas. Y no nada más ahorro de agua en inodoros, en riego, en llaves, tiene que ser en términos de eficiencia de enfriamiento. Gracias.